Bueno, buenas noches. Nosotros somos el equipo número 2. Nuestro tema nos tocó hablar sobre el periódico. El equipo está conformado por los siguientes integrantes, que son Flores Estrada Alejandro, Gallardo Morales Juan Manuel, Gallegos Atonal Abril Berenice, Gutiérrez Santiago Diego Aldair, Hernández Rosas Daniel Fernando, López Alarcón José Antonio y su servidor Loranca Godínez Pablo Enrique. A continuación mi compañero les va a explicar más acerca sobre el El periódico es un medio de comunicación impreso publicado regularmente que busca dar a conocer los sucesos más relevantes de la actualidad. Es una publicación impresa o digital que presenta en orden cronológico o temático las noticias, opiniones o anuncios sobre los hechos más importantes ocurridos en un lugar durante un periodo de tiempo determinado. Puede ser de alcance nacional, regional o local. Pueden clasificarse según el intervalo de tiempo en que se publiquen. Y tenemos el diario que se publica todos los días y el semanario que se publica semanalmente. La historia señala como el primer diario el que hizo Julio César y se colocó en el foro romano y al que denominó el Acta Diurna en el siglo I antes de nuestra era. En la Baja Edad Media, las hojas escritas con noticias comerciales y económicas eran muy comunes en las calles de las provincias burguesas. En Venecia se vendían hojas al precio de una gaceta, que era la moneda utilizada en Venecia en el siglo XVI, de las que provienen los nombres de muchos periódicos publicados en la era moderna y la contemporánea. En los siglos XVIII y XIX, los líderes políticos notaron la gran influencia que tenían los periódicos para influir en la población y llenaron los periódicos de facciones y partidos políticos. Hacia finales del siglo XIX, los empresarios descubrieron el gran potencial comercial del periodismo y surgieron las primeras publicaciones parecidas a las de los periódicos actuales. En los Estados Unidos, empresarios como Joseph Pulitzer y William Hearst crearon grandes empresas dedicadas a las ventas masivas, incorporando novedades como la entrevista dialogada o las tiras diarias. Nuevas invenciones, como el telégrafo, facilitaron la obtención de noticias. También se empezó a incluir la fotografía. Ya en el siglo XX surgieron empresas dedicadas a la recolección de información sobre la actualidad. Estas empresas fueron conocidas como agencia periodística o agencias de prensa, y hasta nuestra actualidad se sigue manejando de la misma manera. El origen del periódico. El periódico nació en la antigua Roma como un medio para dar a conocer al pueblo los hechos y logros importantes del gobierno. El periodo en utilizarlo, el primero en utilizarlo fue Julio César, que publicaba solo hechos que favorecían sus intereses políticos. También se elaboró una publicación similar en la antigua China. Los periódicos eran panfletos de una sola hoja, medio sensacionalistas, conocidos como hojas volantes, que se publicaban para un evento o acontecimiento, como en el terremoto de Guatemala de noviembre de 1541, aunque la mayoría de las veces era para retratar de una forma humorística la sociedad de la época y los sucesos de la actualidad. Como la mayoría de la gente no sabía leer en ese tiempo, los llamados pregoneros gritaban las noticias en plazas, mercados y lugares públicos. ¿Quién fue el inventor? A diferencia de otros inventos, descubrimientos o avances de la humanidad, en el caso del periódico es muy complejo adjudicar a una sola persona o colectivo. La invención de este medio de comunicación o lo que es lo mismo, no se sabe quién inventó el periódico, más bien nació o apareció de forma natural, como una evolución lógica de los sistemas de comunicación que se venían empleando hasta la fecha de la aparición de los primeros periódicos. La evolución del periódico. Bueno, esta fue de manera dinámica porque fue cambiando conforme a las necesidades que iban surgiendo. Se puede considerar que el primer periódico o la primer publicación periodística impresa tuvo lugar en Viena. Este periódico sirvió de modelo e inspiración a todos sus predecesores, incluido el que se considera primer periódico inglés, el English Mercury. La primera publicación moderna de periodicidad regular apareció en la ciudad belga de Amberes. Esto en el año 1575
hasta 1652 y esta idea gustó tanto que fue imitada rápidamente. Posteriormente aparecía en Alemania un par de semanarios, uno publicado en Estrasburgo, el Die Relation aller Vornehmen, y cuyo número 37 hablaba de un invento de la época, el cual era el telescopio de Galileo. Ya existía en Londres una oficina de mensajes periódicos. Más tarde, la Gazette del francés Teofrasto Renaud institucionalizó este tipo de servicio. Hubo una querella que ganó a la prensa, aboliéndose la sorprendente prohibición inglesa de imprimir noticias alusivas a países extranjeros. El juez falló de la siguiente manera: la libertad de prensa es nuestra libertad. El primer diario publicado en Alemania lo fue en la ciudad de Leipzig por Timoteo Rich, conocido luego por el Diario de Leipzig, con el que salió a la calle hasta 1918. Después nació la prensa norteamericana. Esta fue una iniciativa del periodista inglés Benjamin Harris en Boston, con sus Public Occurrences, both foreign and domestic. Curiosamente, solo duró 4 días porque chocó con las autoridades locales. En la ciudad nacería en 1704 el Boston Newsletter, primera publicación periódica norteamericana del periodista John Campbell. En el año 1697 nace La Gaceta de Madrid, un periódico semanal que es el primer periódico de España. El periódico inglés Mercurius Britannicus de 1632 fue el primer periódico en ser censurado por la autoridad, ya que prohibía publicar noticias extranjeras en sus páginas. Más tarde, en 1580, se publicó el primer periódico o diario tal y como lo entendemos en la actualidad. Era el Mercurius Gallo-Belgicus, que vio la luz en la ciudad alemana de Colonia bajo los auspicios de Michael van Issel en 1530 a 1597. Publicaciones como los avisos de Jerónimo de Barrio Nuevo informaban a la gente acerca de todo tipo de noticias, incluidas las del corazón, con Francisco Mariano Nipo de 1719 a 1803 nació el periodismo español. Más adelante el primer periódico madrileño es de 1732, que es el diario histórico, político, canónico y moral, obra exclusiva de Fray José Álvarez. Y el 1 de enero de 1737 empezó a editarse trimestralmente en Madrid el Diario de los Literarios de España, y en 1738 el Mercurio y Político, primera revista española de política internacional. Nipo trabajó en ella. Una de las secciones fijas más antiguas fue la de anuncios breves. Partes de un periódico. La mayoría de los periódicos impresos y digitales cuentan con ciertas partes y secciones. Entre las más comunes están la primer plana, que es la primera página del periódico en la que está el nombre del diario, la fecha y las principales noticias del día. La otra parte es la sección, esta es la división interna de un periódico que clasifica las noticias según las temáticas. Las noticias, que son el relato escrito que informa acerca de un suceso o conjunto de acontecimientos actuales y de interés público. Editorial, que es el texto que expresa la opinión del periódico ante un hecho de notoriedad.
Las imágenes son las representaciones visuales que sirven como soporte para ilustrar las noticias o artículos. La columna es el artículo escrito por un periodista o experto en el que expresa su opinión sobre un tema de actualidad. Y los anuncios, que son las publicaciones pagadas por un anunciante que buscan capturar la atención del lector y difundir un bien o servicio. Secciones. Cada periódico se divide en secciones según temáticas que organizan el contenido. Pueden estar incluidas dentro de la estructura principal o divididas en las partes físicas autónomas y pueden variar según cada periódico o el día de publicación. Algunos periódicos incluyen una revista de intereses generales un día específico de la semana. Entre las secciones más representativas están Deporte. Incluyen noticias de actualidad y columnas de opinión sobre diferentes deportes dentro del ámbito zonal, nacional e internacional. Los temas los que trata esta sección varían según la popularidad de cada deporte en el lugar en el que se emite el periódico. Espectáculos. Incluyen noticias de actualidad en el ámbito del espectáculo, teatro, cine, televisión, música e información sobre la cartelera de cine y teatro local. Arte y cultura. Incluye noticias y artículos de opinión o investigación de arte, literatura y danza, entre otras disciplinas. Economía y política. Incluye noticias, columnas de opinión y artículos de investigación sobre el contexto económico y sociopolítico zonal e internacional. Clasificados. Incluye avisos de compra y venta de bienes y servicios. Sociedad. Incluye noticias, columnas y artículos de opinión de temáticas diversas dentro del ámbito social como policiales, comunidad, solidaridad. Editorial y opinión incluye notas o artículos que reflejan las opiniones o punto de vista de periodistas, de especialistas en alguna manera de interés o del directorio del periódico. Características. Estar impreso en papel delgado de fácil plegado incluso si contiene varias páginas. Se comercializa en puestos de diarios y revistas. Algunos pocos suelen ser de distribución gratuita. Estar publicado en un sitio de internet que suele ofrecer acceso gratuito a determinadas noticias. Para leerlo en su totalidad requiere suscripción del usuario. Mantener su periodicidad de publicación que puede ser diaria, semanal o anual. Tener un formato determinado para el tamaño de las páginas. Entre los más comunes se encuentran el tabloide de 28 por 43 centímetros, berlinés de 31.5 por 47 centímetros o sabana de 60 por 75 centímetros. Alcanzar a un gran número de lectores debido a su contenido variado e en constante actualización que cuenta con un análisis periodístico. Estar producido por una editorial formada por un grupo multidisciplinario de periodistas, redactores, directores y el equipo de producción, entre otros. Función. El periódico tiene gran alcance y sirve para informar, promover, persuadir y formar opiniones a un gran número de la población. Su difusión puede ser diaria, semanal o mensual. En sus publicaciones, los periódicos deben compartir información sobre los acontecimientos más relevantes del momento. Esta información debe ser veraz y debe estar presentada de forma objetiva. Puede tratarse de noticias, reportajes y crónicas. Periodismo digital. El periodismo digital no es una tendencia nueva, pues desde 1993 un gran número de editores de prensa diaria, en su mayoría estadounidenses, publicaron información en la plataforma de Internet y en otras redes digitales. CompuServe, America Online, CompuLink, Information Exchange, creando primitivos sitios web que proporcionaban información general. El primer sitio web proveedor de información fue el diario estadounidense The Chicago Tribune, a través de America Online. De esta forma, muchos diarios se sumaron a la nueva plataforma digital. Luego aparecieron en la línea versiones de Mercury Center, The Atlanta Journal and Constitution, The New York Times y muchos otros. En 1994 ya era posible encontrar más de 70 publicaciones periodísticas en línea. Las versiones digitales ofrecían el mismo contenido que su versión impresa.
sin mayores modificaciones para la versión en línea. En sus inicios, los medios aún no habían encontrado la potencia de la plataforma que ofrece Internet. Afortunadamente, esto ha cambiado y el periodismo digital prácticamente se ha convertido en una forma de ejercicio periodístico con características propias. Bueno, ¿qué es el periodismo digital? La investigación titulada La importancia del periodismo digital en la formación de los comunicadores define el periodismo digital como una forma de ejercicio periodístico donde convergen los medios, prensa, radio, televisión, utilizando recursos en una misma plataforma que es Internet. De esta forma, este tipo de periodismo aprovecha los recursos y servicios que provee el Internet para emplear información en un solo medio y forma inmediata. Se considera así el periodismo digital es una nueva forma de periodismo con características enfocadas en el uso de nuevas tecnologías para informar y comunicar. Además, esta nueva forma de informar representa un reto de los periodistas que no tienen conocimientos técnicos o no son usuarios de las nuevas tecnologías de la comunicación. Sin embargo, también es una oportunidad de las nuevas generaciones de periodistas y de los medios que hacen su incursión en esta plataforma. En la región latinoamericana, uno de los problemas más comunes en los medios tradicionales ha sido la falta de recursos y visión de sus versiones digitales. En consecuencia, se ha visto casos de periodistas tradicionales que se niegan a aceptar el cambio, dueños de medios impresos que no aprovechan la oportunidad que brindan las nuevas tecnologías y directivos en medios que no ceden espacios a los conocedores de las tendencias para desarrollar los proyectos adecuadamente. Por suerte, en la medida en que el periodismo digital se ha ido consolidando y surgen más medios digitales nativos, la resistencia al cambio se ha ido venciendo. Cada vez son más periodistas interesados en formas de materia de periodismo digital. Características. Las características del periodismo digital están fundamentadas en los principios de la plataforma de Internet, la multimedia, la hipertextualidad y la interactividad. Estos términos fueron definidos por el investigador y el periodista español Salverría, junto a otros academias que han aportado textos que definen un nuevo tipo de periodismo y sus características. Por ejemplo, la tiene que ver con la capacidad de medios de integrar en una misma plataforma formatos de textos, audios, video, gráficos, fotografías, animaciones e infografías, entre otras. La hipertextualidad es la posibilidad de acceder a la información de manera multidireccional y no lineal. Permite la navegación en el contenido a través de enlaces que pueden estar relacionados o no con el texto. Y la interactividad se refiere a la posibilidad que tienen los usuarios de interactuar con el medio y los autores en el texto. Bueno, esto sería todo del tema de periódico. Gracias por su atención. Gracias. Buenas noches.